Senescencia vegetal. Cada otoño, la gente que vive en las regiones templadas puede disfrutar de los bellos cambios de colores que se producen por la pérdida de hojas de los árboles caducifolios. El cambio de color de las hojas debido a los cambios de la longitud del día y de las bajas temperaturas inicia procesos de desarrollo que conducen a la senescencia de la hoja y a su muerte. La senescencia es un proceso diferente a la necrosis, aunque las dos conducen a la muerte. La necrosis es la muerte debida a daños físicos, venenos u otras heridas externas. Por el contrario, la senescencia es un proceso normal de desarrollo, dependiente de energía, que está controlado por el propio programa genético de la planta. Las hojas están genéticamente programadas para morir, y su senescencia se puede iniciar por factores ambientales. Thais et al. 2006. En este artículo explicaremos a mayor detalle los procesos de la senescencia en los vegetales. Marco teórico. Senescencia. Las plantas se desarrollan continuamente desde su germinación hasta su muerte. La última parte del proceso del desarrollo que lleva de la madurez a la completa y final pérdida de organización y funciones se denomina senescencia. Es característico del determinismo del vegetal que la senescencia no sea simplemente un descenso paulatino de los procesos vitales, sino un proceso o serie de procesos muy bien ordenados y programados. Las plantas no se van desintegrando o deshaciendo al envejecer, envejecen igual que se desarrollan, de modo ordenado. También puede ocurrir una senescencia simultánea o secuencial de una parte de la planta, como la parte aérea de perenne o bianual invernante, o las hojas de un árbol deciduo, en tanto que el resto queda vivo. Finalmente, durante el proceso de maduración de los tejidos, ciertas células como los vasos del xilema, las traqueidas o el tejido esclerenquimatoso pueden hacerse seniles y morir, aunque la planta como un todo siga aún creciendo vigorosamente. Bidwell, 1993. Competencia por nutrientes en la senescencia. El fisiólogo alemán H. Molisch sugirió en la década de 1920 que la senescencia podría estar causada por deficiencias nutricionales. Las diferentes partes de la planta compiten por nutrientes, y los frutos y ápices en desarrollo, por ejemplo, pueden crear una mayor demanda en el transporte y acumular así tal cantidad de nutrientes utilizables que las hojas viejas sufran por su carencia. Molisch notó que, si se quitan los frutos, semillas o ápices en crecimiento, la senescencia de otras partes de la planta como las hojas se retarda mucho. Esta teoría puede adaptarse a ideas posteriores sobre la dirección del transporte por las hormonas, si se postula que la carencia de nutrientes en las hojas viejas se debe a la dirección del transporte por hormonas, producidas en los ápices en crecimiento o en los frutos en desarrollo. Abscisión. La abscisión de las hojas y frutos es una de las características más obvias de la senescencia. Las hojas no caen simplemente porque estén muertas. Cerca de la base de la hoja se desarrolla una zona de división celular, la zona de abscisión, formándose numerosas paredes celulares que forman ángulo recto con el eje longitudinal del peciolo. Luego se forman pectinasas y celulasas en las células de esta zona, las que disuelven la lámina media de las paredes transversales de estas células rompiéndose el peciolo. Las conexiones vasculares se rompen y por lo general se taponan por formación de tilosas, depósitos de sustancias gomosas y capas de células suberosas. Así hay por lo menos dos importantes eventos involucrados en la abscisión: división celular y formación de hidrolosas. Ambos son procesos de metabolismo activo y por lo tanto deben ser una parte programada del desarrollo de la planta. Parece que la abscisión se inicia a continuación 6n de la cesación del crecimiento y del metabolismo activo de la hoja. Pero la formación de la capa de abscisión no es por sí misma la senectud. Lo que constituye la senescencia es una continuación del proceso de desarrollo. El contenido de proteína y de RNA de la zona de abscisión se incrementa durante la misma y la formación de esa zona puede ser inhibida por varios inhibidores del metabolismo y la síntesis proteica. Bidwell, 1993. Las plantas muestran varios tipos de senescencia. La senescencia se produce en gran variedad de órganos y en respuesta a muchas situaciones diferentes. Muchas plantas anuales, incluidos los principales cultivos vegetales como trigo, maíz y soja,
se tornan amarillas bruscamente y mueren después de la producción del fruto, incluso en condiciones óptimas de cultivo. La senescencia de toda la planta después de un único ciclo reproductivo se denomina senescencia monocárpica. Otros tipos de senescencia son: senescencia de brotes aéreos en herbáceas perennes. Senescencia estacional de hojas en árboles caducifolios. Senescencia secuencial de hojas, en la que las hojas mueren cuando han alcanzado una cierta edad. Senescencia, maduración, de frutos carnosos. Senescencia de frutos secos. Senescencia de los cotiledones de reserva y órganos florales. Senescencia de tipos de células especializadas, por ejemplo, tricomas, traqueidas y elementos de los vasos. El estímulo inicial de los diferentes tipos de senescencia es diferente y puede ser interno, como en la senescencia monocárpica, o externos, como la longitud del día y la temperatura en la senescencia de las hojas en otoño de los árboles caducifolios. Independientemente del estímulo inicial, los diferentes patrones de senescencia pueden compartir programas internos comunes en los que un gen regulador de la senescencia inicia una cascada de expresión génica secundaria que eventualmente lleve a cabo la senescencia y la muerte. Thais et al., 2006. La muerte celular programada es un tipo de senescencia. La muerte celular programada, PSD, es el proceso por el cual las células individuales activan un programa de senescencia intrínseca. Las células o tejidos vegetales sufren varios tipos de muerte celular, como la autofagia o autólisis. Velo, 2001. La senescencia se puede producir a nivel de toda la planta, como en la senescencia monocárpica, a nivel de órgano, como la senescencia de hojas, a nivel celular, como en la diferenciación de los elementos traqueales. El proceso por el que células individuales activan un programa de senescencia intrínseco se llama muerte celular programada, PSD. La PSD juega un papel importante en el desarrollo animal, en el que los mecanismos moleculares han sido extensamente estudiados. La PSD se puede iniciar por señales especias, como errores en la replicación del DNA durante la división, e implica la expresión de un grupo característico de genes. La expresión de estos genes provoca la muerte celular. Se conoce muy poco sobre la PSD en plantas. Pennell y Lamb, 1997, citado por Thais et al., 2006. La PSD parece iniciarse durante la diferenciación de los elementos traqueales del xilema, cuando el núcleo y cromatina se degradan y el citoplasma comienza a desaparecer. Estos cambios dan lugar a la activación de genes que codifican nucleasas y proteasas. Una de las funciones importantes de la PSD en plantas es la protección frente a organismos patógenos. Cuando un organismo patógeno infecta una planta, las señales que envía el patógeno provocan que las células vegetales en el sitio de la infección acumulen rápidamente altas concentraciones de compuestos fenólicos tóxicos y mueran. Las células que mueren forman así una pequeña zona circular de células muertas llamada lesión necrótica. La lesión necrótica aísla y evita que la infección se extienda a los tejidos sanos de alrededor, al rodear al patógeno con un ambiente tóxico y agotado nutricionalmente. Esta muerte celular localizada y rápida debida al ataque del patógeno se llama respuesta hipersensible. Thais et al., 2006. Senescencia foliar. Los estudios sobre la senescencia de las hojas sugieren que es un proceso de reciclaje. Desde el punto de vista funcional, la senescencia foliar no es solo un proceso degenerativo, sino también un proceso de reciclaje en el que los nutrientes son transportados desde las células que envejecen, hasta las hojas jóvenes, las semillas en desarrollo y los tejidos de reserva. En muchas especies, esta secuencia de acontecimientos se constata al observar que los tejidos situados en torno al sistema vascular, necesario para el transporte de nutrientes, son los últimos en envejecer. Estructuralmente, el patrón de senescencia celular está bien caracterizado. Por ejemplo, la pérdida de integridad del cloroplasto se produce relativamente pronto, en tanto que la pérdida de funcionalidad del núcleo es un acontecimiento relativamente tardío. Esta pauta concuerda con los cambios metabólicos que se producen de forma escalonada durante la senescencia de las hojas. Es bien sabido que una porción importante del nitrógeno de una célula se encuentra en el cloroplasto,
Por tanto, es de esperar que durante la senescencia foliar estos orgánulos se desmantelen, en tanto que otros constituyentes celulares, como el núcleo y las mitocondrias, permanecerán viables para llevar a cabo el proceso de reciclaje. Los numerosos estudios, bioquímicos y moleculares sobre la senescencia foliar, la mejor estudiada, han mostrado que, durante este proceso, se producen cambios coordinados en el metabolismo y la expresión de genes. En paralelo a los cambios estructurales.